Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Sales del centro histórico de Valladolid por la calle de Santiago. Llegas hasta la plaza de Zorrilla, dominada por la escultura dedicada a este escritor. Y frente a ti se encuentra la puerta principal del que sin duda es el parque más significativo de la ciudad de Valladolid, el Campo Grande, un parque con forma triangular, uno de cuyos vértices es esta entrada que mira hacia la plaza de Zorrilla y que a partir de ahí se abre, formando ese triángulo por el Paseo de Zorrilla y el de Recoletos. El Campo Grande, históricamente, fueron las eras de la ciudad medieval. Recordemos que Valladolid quedó establecido a finales del siglo XI, Valladolid diminuto, que se extendía en la isla península formada entre el Pisuerga y el Esgueva, desde el puente de Isabel la Católica hacia el área de la catedral. Imaginémonos en esos tiempos lo lejos que quedaba el Campo Grande de esa pequeña urbe castellana. De ahí que, como digo, no tiene nada de sorprendente que fuera un espacio dedicado para las actividades agrícolas. Fue un lugar que además, dada esa situación extraurbana, también fue aprovechado durante los finales de la Edad Media para justas militares, actividades de mercado, procesiones. La ciudad, mientras tanto, iba avanzando hacia el sur. Pensemos que la Plaza Mayor, que de partida era una plaza de arrabal para el mercado más cotidiano, ya para el siglo XV queda incorporada a la ciudad y en el siglo XVI es cuando se consolida definitivamente como la Plaza Mayor que conocemos hoy. En ese momento es cuando termina ese último proceso de crecimiento de la ciudad tardomedieval, la ciudad del siglo XVI, que corría por la calle de Santiago y que ahí sí ya se va a encontrar frente a estas grandes eras del Campo Grande. Y así va a permanecer hasta que a finales del siglo XVIII, en tiempos del rey Carlos III, concretamente a partir de 1787, se planteó la posibilidad de ajardinar esta gran área abierta, siguiendo las trazas que planteó el arquitecto Francisco Antonio Balzania. Fue un proyecto polémico, primero porque el rey sí deseaba tener un bonito jardín delante de la ciudad de Valladolid, pero le pidió al ayuntamiento que lo financiara y el ayuntamiento dijo no tener dinero, de modo que, aunque sí se llevó a cabo esa jardinización, fue muy lenta, básicamente a partir de una gran arboleda formada por olmos, que fue el corazón inicial del Campo Grande, pero una olmeda que ya para 1856 se encontraba muy deteriorada, hasta el punto de que esta arboleda ha sido progresivamente sustituida, los olmos han ido muriendo y han ido siendo sustituidos por todo otro tipo de árboles, sobre todo acacias. En ese momento, el Campo Grande ya se había convertido en un jardín al sur de Valladolid, a las puertas de la ciudad, y aparece una figura fundamental, un siglo más tarde, Miguel Íscar, alcalde de Valladolid entre 1877 y 1880. Un hombre con una visión de mejorar las condiciones de la urbe castellana notables. A Íscar es al que le tenemos que, por ejemplo, recordar la construcción del ayuntamiento, el establecimiento de 3 nuevos mercados, la conclusión del matadero. Y en el caso del Campo Grande, va a considerar que es el momento oportuno de aquella arboleda más o menos relativamente bien urbanizada en los tiempos de Carlos III, convertirlo en un auténtico jardín y de esa manera en el pulmón de un Valladolid que ya estaba creciendo más allá del Campo Grande, siempre en dirección sur, por ese paseo de Zorrilla y por ese paseo de Recoletos. De modo que, de alguna manera, el centro de la ciudad iba a ir desplazándose hacia ese sector meridional en torno a este Campo Grande. ¿Qué es lo que va a plantear Miguel Íscar? Pues va a contar con el apoyo de 2 jardineros paisajistas notables, Ramón Oliva, que es quien va a establecer la traza, digamos, romántica que aún domina hoy el Campo Grande, y sobre todo Francisco de Paula Sabadell, que sería jardinero durante décadas y quien terminaría de consolidar este proyecto lanzado por el alcalde Íscar, que falleció repentinamente
en 1880, aunque buena parte del proyecto que él estaba impulsando logró mantenerlo en la idea que Iscar tenía en la cabeza. Y a partir de ahí se establece, insisto, ese jardín romántico con unos encaminamientos curvados, perdidos entre la arboleda, con algunos otros paisajes más rectilíneos y sobre todo agua, mucha agua, el estanque, el arroyo, las fuentes, porque sin agua es difícil entender este jardín. Tras la gran operación de jardinización que puso en marcha el alcalde Miguel Íscar, el jardín ha seguido incorporando nuevos elementos. Uno muy interesante es la valla que lo rodea, levantada para 1894 y sobre todo con un fin de proteger frente a cualquier acción vandálica nocturna que pudiera afectar al Campo Grande. Y a partir de ahí, como digo, se fueron incorporando otros elementos. Llegó a haber algunos teatritos en el interior del Campo Grande que ya han desaparecido. Hay varias pajareras. Una de las características del Campo Grande de Valladolid es la variedad de aves que podemos encontrar, siendo los pavos reales las más significativas. Y por supuesto, los dos grandes paseos rectilíneos, el Paseo del Príncipe, norte-sur, y el Paseo de la Pérgola, que va de oriente a occidente, desde la Fuente de la Fama hasta la Pérgola, donde encontramos hoy una serie de cafeterías muy agradables, aparte de otra fuente que rematan este recorrido, este horizonte. Es muy interesante porque al final lo que se consiguió fue, y este es uno de los principales retos que se había planteado desde que Carlos III lanza la idea de poner en marcha el Campo Grande, es un jardín arbolado, florido, con presencia de agua, en un sitio donde bien es cierto que el Pisuerga es un río con agua abundante, prueba de ello está en que alimenta el Canal de Castilla, pero eso no quita para que hubo que hacer una gran instalación hidráulica para garantizar que el Campo Grande estaba perfectamente regado y de esta manera mantener esa jardinización. Pero hay un elemento más llamativo aún. Si observamos los parterres, en los parterres no tenemos hierba, no tenemos grama, tenemos una especie de enredadera que en lugar de crecer en vertical sobre un muro, crece directamente sobre el suelo. Desde que yo conocí el Campo Grande hace muchos años, fue uno de los elementos que más me llamó la atención, cómo consiguen dar una gran cantidad de verdor al jardín mediante una solución que termina por ser la que menos cantidad de agua consume. Es cierto que algunos parterres, como que vemos en la imagen, con césped, con grama, pero la mayor parte de los parterres lo que están es elaborados con esta hiedra que repta por el suelo. En cualquier caso, lo más interesante del Campo Grande, porque podemos detener en otros muchos detalles, qué sé yo, estos bancos corridos que imitan estructuras de madera, pero que en realidad están hechos con cemento, por ejemplo, que de nuevo muestran esa inteligencia a la hora de emplear un material más económico en su construcción, más resistente en el tiempo, que requiere menor mantenimiento, pero que da una sensación, digamos, agreste, de acuerdo con este proyecto romántico, al tiempo que genera una cantidad de bancos interesantes para que los paseantes puedan sentarse. Pero decía, más allá de todos estos detalles que podamos detenernos, y Campo Grande se nos merece detenerse en cada uno de ellos, lo más interesante es volver a la acción que llevó a cabo Miguel Íscar. Como decíamos, lanzó su proyecto de jardinización, jardín romántico, en 1877. Desde hacía más de una década, Valladolid, en su crecimiento urbano, ya había superado, por el Paseo Zorrilla y por el de Recoletos, el Campo Grande. Estamos en un momento en el que, dentro de la presión inmobiliaria que se podía estar ejerciendo sobre la ciudad, se podría haber planteado la urbanización del Campo Grande. ¿Para qué dejar este espacio vacío dentro de la ciudad, cuando era perfectamente aprovechable, cerca del centro histórico, por tanto, un suelo de alto valor? Pero Íscar apostó no por urbanizar el jardín histórico, sino mantenerlo, enriquecerlo, hacerlo aún más hermoso. En un paseo de la Sierra Previa veíamos el parque del ensanche de Bilbao.
que es otro ejemplo de, en el momento que se hace crecer la ciudad, en este caso Haciendauchu, en vez de ocupar todo ese territorio con un valor del suelo notabilísimo, una parte importante de él se reserva para este tipo de espacios ajardinados. Hay otros ejemplos. Yo ya he citado también el de la Concordia en la ciudad de Guadalajara, otro parque que había quedado en la periferia históricamente, pero cuando la ciudad crece, decide conservarse el parque en lugar de urbanizarlo. Si pensamos en el boom inmobiliario que vivió España a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en muchos casos se aprovecharon muchos de estos vacíos que habían quedado en los entramados urbanos, en algunas ocasiones asociados a viejos jardines de convento, por ejemplo. No se conservaron esos espacios vacíos, se urbanizó en su totalidad. No se buscó ese empecinamiento por crear grandes pulmones ajardinados en el interior de las ciudades. Se consideró que era más necesario, obedeciendo al mercado, el permitir la construcción de forma consciente sin prever la existencia de grandes áreas ajardinadas como esta de Campo Grande. Lo que viene a demostrar que había un grupo de políticos en esta segunda mitad del siglo XIX, y cito el caso de Valladolid, como ya cité el caso de Bilbao, como algún día podremos ver el caso de Guadalajara, que fueron conscientes de la importancia de crear estos gigantescos jardines públicos urbanos, más allá de la presión del mercado inmobiliario. Unos gigantescos jardines públicos urbanos que, por supuesto, han permitido elevar el valor de los barrios en torno a estos jardines, con lo cual, a la larga, digamos que perder ese suelo no significa perder ingresos fiscales, porque puedes permitirte el lujo de subir los impuestos de las viviendas alrededor de los jardines por el alto valor que en el mercado tienen esas viviendas, y a la vez generas estos espacios lúdicos de esparcimiento, de solaz para los ciudadanos, de unas dimensiones tales que se convierten todo un referente para esos ciudadanos. Un tipo de medidas que, insisto, en la actualidad, cada vez que se plantean, son jardines completamente extraurbanos, jardines que están claramente situados fuera de la ciudad. No hemos querido aprovechar ninguno de esos espacios que se podían recuperar al interior de las ciudades, con lo que al final prima la sectorización. El centro masificado, los jardines al exterior, no es lo que ocurrió en el Campo Grande. Miguel Íscar tuvo la visión de decir: el pulmón de la ciudad no es algo que queda fuera de la ciudad. El pulmón de la ciudad es, a su vez, el corazón de la urbe. Y de ahí que el Campo Grande tenga esa posición dominante en la actual ciudad de Valladolid.